comparte, no tengo problema. Wow, grabando. Ahí está. Vaya a saber dónde lo está grabando esto. Bueno, aquí encontré lo que hice, pero no lo subí a la plataforma. Bueno, ¿saben qué? Ahora está grabando. Vamos a hacer... Ordenado. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ir acá al curso. Les propongo esto. Vemos brevemente el tema que plantearíamos hoy, que sería la evaluación, así como vimos la semana pasada con tarea, con la actividad tarea. Hoy veríamos la actividad cuestionario. Y me interesa que algunos elementos los tengamos en cuenta para poder, más que nada, estamos en el aula de práctica, para que por lo menos queden grabadas entre las opciones. Vale. Y después veamos cómo prolijarlas y trabajarlas entre nosotros. La tarea, la actividad que se llama examen o cuestionario, ustedes en el aula nuestra tienen varios elementos para comprender qué significa propiamente esta tarea, esta actividad, ¿no? Es muy rica y es muy plural. Tiene muchísimas variedades para que nos entendamos. Desde una pregunta de verdadero o falso a una posibilidad de ensayo donde el estudiante desarrolla un tema según una consigna, múltiple choice, completar frases, vincular distintos tipos de crear, por ejemplo, preguntas de respuesta simple y emparejarlas después, intercalarlas y combinarlas en otro tipo de evaluación, etc. ¿Qué tal, Silvia? Por lo cual es tan rica que solo nos vamos a dedicar a 3 o 4 variables de esta posibilidad del cuestionario, y les va a quedar a ustedes, a ver, primero, la importancia del cuestionario en Moodle. Tienen 2 artículos en revistas académicas digitales, como para que, en todo caso, a quien le interese conocer los fundamentos, ¿no?, de este estilo de pregunta, pueda tenerlo. Allí están los artículos, digamos, ¿no? Porque a veces por ahí es despreciado porque son solamente cuestionarios, porque el cuestionario está en internet, etc. Bueno, acá van a haber varios autores que justifican y ayudan a comprender por qué es valioso el cuestionario como tal. Después tienen en otra página varios tutoriales que si que estamos haciendo no ayuda, bueno, tienen otros tutoriales que han creado en otras universidades y que ayudan también a configurar lo que sería un examen, una evaluación. ¿La Universidad Nacional de Rosario? Sí, tiene un banco muy interesante, la Universidad Nacional de Rosario. Son muy cortitos y vienen bastante bien. También tienen otros más que, bueno, es como para que ustedes puedan tener elementos. Y si todavía estos tutoriales no les alcanzan, bueno, les damos otros más que ahora les voy a explicar en todo caso. Haciendo clic en este apartado, los lleva a para que vean, los lleva a un listado de cuestionarios por categorías, por opciones, por variedad. Entonces, el que quiere profundizar, el que quiere ensayar, tiene un recurso concreto para ir, digamos, ¿no? Entonces, salgo de allí. Ahí te explica en cada uno de esos apartados una forma de hacer uno de estos tipos de pruebas. ¿O es un modelo? Te enseña a configurarlo, te enseña a crear las preguntas, te enseña a calificarla, a ver cómo eso repercute en el calificador, etc. Ah, buenísimo. ¿Qué material del curso?
nosotros no vamos a poder seguir teniendo allí donde tenemos. Sí, está abierto y va a haber un momento que se va a cerrar, pero está todo el tiempo abierto, así que cuando ustedes quieren pueden ir, Sí, entrar y bajarse los materiales de ustedes. Sí. Es libre y gratuito esto. Bien. Pero no es eterno. Hay que bajar. Claro, no es eterno porque... También. Y sí. Y el autor del curso puede cambiar de vez en cuando algunas cosas, modificar. Está bien, lo autorizamos. Vendría, ¿no? Eso. Yo lo que he ido leyendo lo bajando. Bien. El examen o cuestionario, ¿cómo se arma? ¿Cómo se visualiza? Bueno, miren, yo les propondría primero que veamos cómo funciona un cuestionario. Hoy al final de lo que llamamos en la solapa ejercicio, ¿no? de lo que estamos aplicando o aplicación de los recursos. Y yo acá les armé muy rápidamente 2 cuestionarios para ir pensando y para ir pensando 2. Yo les pediría a las que tienen por ahí, por ejemplo Silvia, que veo que está con esa posibilidad, entrar y hacer clic y tratar de resolverlos para nada, solamente para ir viendo. Esperate que me estoy perdida, que no llegué ahí. Ok. Ensayos, sí. Eso es el aula. Estamos en entornos virtuales, aplicación de recursos. Ajá. En el aula de donde ustedes ensayan. Bueno, miren, todo docente, estos están cargados, quédense tranquilos, yo solo quiero que vean el final y después voy a ir al principio para que vean cómo se arma, ¿ok? Entonces, al final, voy al final, yo quiero previsualizar el curso. Miren, por ejemplo, yo hice la pregunta, ¿cómo enseña el catecismo de la Iglesia Católica la razón humana sencillamente hablando? Y entonces el estudiante tiene que hacer clic y tiene 3 opciones. Puede verdaderamente, por sus fuerzas y sus luz naturales, llegar al conocimiento verdadero. Es imposible, por sus fuerzas y sus luces naturales, llegar a un conocimiento verdadero. Puede, dependiendo de las circunstancias, por sus fuerzas naturales, cuál corresponde, puede verdaderamente, en este caso. ¿Quién es el autor de la frase "nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descansa en ti"? La voy a dejar sin contestar, pero obviamente San Agustín. Bien. ¿Qué obra compuso Antonio Espinosa dedicado a la Virgen María, que hoy en día es un éxito? Santa María del Camino, María Mírame, Virgencita Lujanera, María Madre de Dios. No tengo la menor idea porque la creó otro estudiante esta pregunta. Así que por la duda, ¿alguno de ustedes la conoce? ¿Quién fue? No sé, así que voy a ponerle... Inventemos. Santa María. Dale. No importa. Santa Siguiente. María. Cuando la Iglesia sostiene que extra eclesia nulla salud, fuera de la Iglesia no hay salvación, quiere decir que el que no es católico no puede salvarse. Falso. Y después aparece otro que es una combinación de verdaderos falsos. Los 5 compositores de música litúrgica eran sacerdotes, no importa. Es falso. Esto está mal configurado. Me pusiste true, verdadero. Solo véanlo a modo de ejemplo. Sí. Bueno, terminar el intento y entonces le pregunta, le da varias opciones al estudiante y le dice, mirá que hay una que no respondiste. Claro. Así que si querés responderla, va, hace clic ahí, en el número 2, y le dice que la responda. Y entonces, como tengo acá abajo el... No quiero responderla, así que voy a seguir, porque tendría que interactuar con el teclado y todo eso. Y no quiero. Y entonces ahora le digo terminar el intento, y le digo que enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Fíjense cuántas opciones le da al estudiante para que diga, ay, yo no me di cuenta, se me disparó solo. A mí me han dicho eso, ¿no? Se me disparó solo y no sé cuánto. Bueno, enviar y terminar. Muy bien. Este tipo de
evaluación, este tipo de evaluación, lo que posibilita es que la calificación sea inmediata. Claro. Porque todas las preguntas y respuestas Tiene un valor. la devolución inmediata porque son o no son, digamos, son respondidas bien o no. ¿No? En este caso estuvo ausente esa pregunta y eso Está estaba correcta, mira. esta estaba mal contestada porque la falsa era falsa y la verdadera era verdadera. Entonces acá es una tontería que yo puse allí, ¿no? Y la pregunta que hicimos de Santa María del Camino estaba bien, ¿vieron? Pegamos todos, nos gustó el título. La hemos pegado. Bien, si quieren volver a visualizar, en este caso no tiene sentido, pero miren lo que hizo. Están todas las mismas preguntas en el mismo orden. Entonces, ¿cómo llega la otra opción? Vuelvo para atrás. La otra opción tiene exactamente, gracias, tiene, estoy en la segunda opción. En la segunda opción hago lo mismo, solo que me aparece un nuevo estilo de pregunta, que es la de tipo ensayo. ¿En qué país se inventó la imprenta? Esta no la hice yo, la hizo otro. Entonces, el estudiante escribe y describe todo lo que tenga que responder. Esta es una pregunta de tipo de desarrollo, por lo tanto exige la comprensión del estudiante y la valoración comprensiva del docente. Esta pregunta no se autocalifica. Claro. Entonces, tengo que seguir. Acá aparecen de nuevo las otras preguntas que se van a calificar y esto le va a dar una idea a él cuando termine. Salvo la pregunta de ensayo, ¿no? Exactamente. La pregunta de ensayo le va a decir que falta responder, pero para que, a ver si tengo la posibilidad de, acá, un minuto. Acá está. Yo llegué, así que si querés. Ahí estamos. No, porque no la vamos a visualizar la tuya, porque estoy en modo docente. Sí. Voy ahí, voy a la siguiente. Acá vuelvo a lo mismo, voy a hacerlo todo, ¿no? Total, me interesa. Mejor para ver. Verdadero, falso, falso. Siguiente. María, Madre de Dios. Siguiente, todo mal voy a hacer. Y acá, ya que pude ahí, voy a poner San Roque. No, San Agustín, pero lo voy a poner todo con minúscula, a ver cómo lo configuro. Porque también te corrige los puntos, todo eso. Vos le podés decir que sí, ¿no? Sí. Falso. Terminar el intento. Otra vez, acá la 5 no la contesté. Ah, porque no la tomó. San Agustín. Como lo que hace es completar según... Completar. Ven que están todas las respuestas guardadas. En todo terminar, enviar todo y terminar. Bien. Entonces me dice sin calificar aún, ¿no? Pero Claro. ya me dice, el estudiante ya sabe que del resto de las preguntas hay 3 que contestó mal y 2 que contestó bien. Incluso le va a mostrar el puntaje que él tiene. 0 de 1, 2 de 2, 0 de 1, 0 de 2, porque San Agustín está mal escrito, en todo caso ahora van a ver, ¿ven? La respuesta correcta es San Agustín de Hipona. Este es un problema que hay que advertir cuando las respuestas son muy largas. Generalmente lo mejor es que sea una sola palabra y advertirle. Escribir todo en mayúscula, o escribir todo en minúscula, escribir sin acento, o escribir con acento, porque acá es
carácter que yo haya escrito, carácter que va a ser visible. Bien, y acá lo mismo, 2 de 2, y le da la retribución que yo pude haber pensado, etc. Muy bien. O sea, la retribución, vos pones la retribución en cada pregunta que tiene retribución. Quiero, si no quiero, no quiero. Ahora lo vemos todo. Ok. ¿Vieron cómo funciona? Mi intención es vieron cómo funciona. Bueno, exactamente. ¿Cómo hacemos? Por ahí quiero hacer solo ensayo. Quiero hacer solo preguntas de verdadero o falso. Quiero hacer solo preguntas de multiple choice. Perfecto. Todo eso se puede hacer. Ahora veamos cómo se configura. Para eso, lo primero que yo voy a tener que hacer, voy a seguir estando en el aula de práctica. En el aula de práctica, acá. Si no me equivoco era esta, ¿sí? Muy bien. En aplicación de los recursos. Estoy en el modo edición, ¿no? ¿Se acuerdan siempre? Voy aquí. Ordinariamente aparece así, entonces le voy a decir que active la edición. Una vez que activó la edición, voy a ir a añadir una actividad o un recurso y le voy a dar clic. Y para que me agregue un cuestionario, le doy allí y lo agrego. Le doy un nombre, que será 6, 7, 8, porque está acá más fácil, solamente por eso puse así. Y en la descripción, ustedes pueden allí poner las consignas, el criterio que van a tener, si le van a dar 2 oportunidades, si le van a dar 5, lo que quieran aclararle al estudiante, lo pueden escribir aquí, igual le va a aparecer en el examen mismo todas las cuestiones prácticas que ustedes hayan configurado. Entonces, lo primero que hacemos es configurar la evaluación, el cuestionario en general. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿O desde cuándo va a estar visible para que él lo pueda hacer? Nosotros podríamos hacerlo para que esté visible, esto lo voy a habilitar, desde, no sé, el 13 de octubre a las 0 horas. Porque no necesariamente tengo que estar yo en el examen. Bueno, ahora no quiere, se puso nervioso. Como ustedes verán, cuando le pedimos muchas cosas a la vez, se pone nerviosa la máquina y nos dice que no sabe qué hacer. Mientras tanto, entonces yo sigo hablando. Esto de abrir el cuestionario es el momento a partir del cual el estudiante va a ver que se dispara. Verlo, él lo puede ver en cualquier momento, pero solo lo va a poder ejecutar cuando se le habilite este cuadro. Entonces, yo, por ejemplo, preparo una evaluación en la que yo voy a estar presente con los estudiantes allí en el aula, que generalmente conviene tener en cuenta eso. Voy a ir, perdonen, pero me parece que acá está molestando mucha carga. No sé si será eso. Veremos. Y entonces, comienza el curso a las 8 de la mañana. Tengo los lunes a las 8 de la mañana, tengo clase en síntesis teológica en medicina. Muy bien. Entonces yo lo configuro para ese mismo lunes a las 8:15 para que, estando yo presente y habiéndoles dado la posibilidad de que ingresen y que alguno llegue tarde, no tenga problemas para hacer el examen. Bueno, voy a salir, me parece, de aquí porque por algún motivo se tildó la máquina. De todas maneras, lo que importa es esto. ¿Y cuándo lo voy a cerrar? Bueno, acá depende del criterio pedagógico. Miren, volver a cargar, a ver si me deja. Sí, muy bien. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí. Estos exámenes son, vos decís a tal hora, porque, qué sé yo, a las 8:15, para que lleguen todos, ¿son sincrónicos o asincrónicos? No, ahora vamos.
Esto es sincrónico o asincrónico. Depende del criterio pedagógico con que yo lo haga. Yo, por ejemplo, como se autocalifican, no necesariamente tendría que estar yo. Tenés que estar, Pero, claro. conociendo el paño de los estudiantes de nuestro tiempo, uno sabe que, ¿qué te dijo tal pregunta? Tal cosa. Entonces, es más fácil que Juan lo haga a la 1, y Pedro lo haga a las 2, y Arturo lo haga a las 3, y Josefina a las 4. Pueden hacer trampa. Es la única cuestión por la cual, si es un examen de este tipo, y lo hago sincrónicamente. Porque a mí me interesa que su nota sea lo más fidedigna posible. Ahora, si esta evaluación es para mí un ejercicio pedagógico por el cual yo quiero que ellos aprendan, igual no me interesa la calificación, pero que lo aprendan, entonces voy a configurarlo como fuere, en los horarios que crea conveniente, le dejo abierto desde ese día hasta el 18 de octubre, en ese horario, y que lo envíe de distintas maneras. Que el envío se haga automáticamente, que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no responder más preguntas. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Esta es la más justa, digamos, que es la que permite todo las idas y vueltas que yo les mostraba recién, ¿no? Muy bien. La calificación. La fecha de cierre pasa lo mismo que en el caso de la tarea. Que si yo... No, en el caso, gracias. En el caso de la tarea, él puede entregar vencido el horario. Y va a aparecer como que entregó después. En el caso del cuestionario, el cuestionario se cierra y no puede entrar. Y si estaba en la pregunta 3 de 10 preguntas, le queda con 3 preguntas. Y se cerró, y se cerró. Y no hay vuelta que dar. En cuanto a la calificación, las categorías no tenemos nosotros de calificaciones, pero ustedes pueden poner acá una nota para calificar, para aprobar. Un 6, un 7, un 4, dependerá el criterio pedagógico que ustedes quieren tener en cuenta allí. Le va a preguntar cuántos intentos ustedes les van a permitir. Por ejemplo, 1 y se acabó. O sin límite, es decir, que lo haga cuantas veces quiera, no hay problema. Bien, ordinariamente tienen varias, y esas varias, vuelvo a repetir, como ya dijimos tantas veces, dependen del criterio con el que yo quiero llevar adelante esta ejercitación. Vamos a poner que le pongo 2 para que vean que hay una modificación. Y en cuanto a la calificación, yo podría que el estudiante haga todas las veces que quiera y le quede la calificación más alta. O que haga todo lo que quiera y le quede un promedio de calificación. O que haga solo la calificación del primer intento y todas las demás sean para que él aprenda. O que sea solo tenida en cuenta la del último intento. Claro, ¿cuál es el valor pedagógico de eso? El valor de esto es que el promedio de calificaciones implica que vos tuviste en cuenta que la primera vez lo hizo mal, la segunda se supone que lo va a hacer mejor, lo que no es tan así porque vos podés variar el orden de las preguntas. Y entonces, vos lo que querés es que él haga lo mejor. En testimonio personal, en el primer ejercicio que yo hago me saco un 10. Sí. Y entonces yo digo, bueno, voy a ensayar en la otra, porque seguramente me va a quedar la mejor nota. Y cuando hago la segunda, se me acabó el tiempo y se me disparó X. Me quedó 9.50, 8 o 9, una cosa así. Y entonces yo digo, y al final de cuentas, ¿para qué lo hice? Bueno, fui el tonto yo. Pues si yo me hubiera quedado ya con el 10, no lo volví a repetir y el 10 ya estaba, ¿no? Entonces, vos podés hacerlo varias veces, todas las veces que quieras,
podés tener la nota, por eso, podés tener la calificación más alta, porque lo que te interesa es promover al estudiante, que se dé cuenta que cuantas veces lo haga mejor, etcétera, etcétera. Y si lo hizo 2 veces, que le quede la mejor nota. Son opciones, vuelvo a repetirte, antojadizas si vos querés, pero que tienen que ver con una visión tuya del estudiantado que tenés. Porque no hay, en esto no hay una norma. Por lo menos yo no conozco una norma que sea única, ¿no? Pero te da las variables. Entonces acá, que sea la nota más alta. El esquema normalmente tiene que ver con que uno hace varias preguntas en un examen, 5, 6, 10, 15, 25, no sé, y entonces que le vayan apareciendo como si fueran cada 2 preguntas o cada 3 preguntas, que se le ordenen la visión de las preguntas. Como si yo le dijera que cada 2 preguntas una página. Entonces, la primera le va a aparecer 2 preguntas, la segunda 2 preguntas, y así sucesivamente. ¿Y cómo se van a comportar las preguntas? Por default viene que las preguntas se ordenen al azar. Esto es un buen criterio cuando tenés muchos estudiantes. En la época que yo era estudiante de esta facultad, tuvimos un profesor que nos dijo tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Muy bien. Nos dio a todas las preguntas. Y entonces todos, pim, pum, era multiple choice. Rapidísimo. Muy bien. Entonces terminamos el examen y yo le digo a mi compañero, che, ¿qué contestaste en la pregunta 4? En la pregunta 4 la respuesta era la C. No, ¿qué era C? Era la B la pregunta. No, acordate que San Ambrosio decía tal cosa. No, ¿qué San Ambrosio? No era San Ambrosio. Bueno, el profesor, ¿qué había hecho? Había combinado en los 25 que éramos todas las preguntas en distinto orden. Con lo cual, el que ya en aquel tiempo no había nada de esto. En ese momento era tal la cosa que si yo le preguntaba, che, en la 2 ¿qué va? C, andá a anotar C, después te probamos. Bueno, acá lo que te hace la posibilidad es que ordene las preguntas al azar. O que vos, si querés que sean de un orden determinado y te lo respete, le vas a decir que no. Vamos a decir que sí. La retroalimentación puede ser diferida. Bueno, acá, en lo personal, yo la verdad que nunca termino de entender qué significa esto, porque la mayoría de las preguntas es mejor que sea diferida. ¿Para qué? Para que no vea cuál es la retroalimentación inmediata, ¿no? Igual esto va a haber que tenerlo en cuenta después cuando se configure. De todas maneras, la que viene por default es la mejor. Yo quiero mostrar más cosas, es si en cada intento se basa en el anterior. Esto es en el caso de que hay una forma de combinar, que yo la verdad creo que es para otro estilo de facultad, en la que cada intento es un porcentaje menos de parte del estudiante. Entonces, si hizo tantas, bueno, ya va. Y en la opción de revisión, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes quieren que el estudiante haga el ejercicio y vea dónde se equivocó, dejen todo como está y entonces en el primer intento le va a devolver todos los errores y por qué se equivocó. Y entonces va a poder corregirlo en función de lo que haya corregido. Si no, yo lo que suelo hacer es borro absolutamente, no, los puntos los dejo, tiqui tiqui, el intento lo dejo, perdón, tiqui, 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 tiqui. Si fue correcta que no lo sepa, el intento lo dejo. Ahí está. Dejo solo que se vea el intento y los puntos, tanto antes, inmediatamente después de cada intento, más tarde, aunque el cuestionario esté abierto, y después de cerrar el cuestionario. ¿Los puntos son los puntos de punto signo ortográfico? ¿Perdón? Cuando hablas de puntos, ¿son el signo ortográfico? ¿Punto eso?
No. La calificación. Ah, el puntaje, perdón. El puntaje. Perdón. Bien, otra vez. Si esto es absolutamente inútil, es solo para saber si está en el mismo, si hay una imagen o no hay una imagen, no queda grabada, nosotros no tenemos posibilidad. A veces sería bueno que fuera una imagen pequeña del estudiante porque nos permitiría vincular el nombre y el apellido con el rostro que conocemos. Pero la mayoría de las veces o ellos no lo han incorporado al perfil o no lo carga la máquina. Así que esta es una opción verdaderamente absurda. Acá están las restricciones sobre los intentos que yo les decía antes. Esta es una cuestión para que ustedes quieran investigarla. Y las restricciones de acceso y la finalización de actividad tienen las mismas categorías que tenían los demás. Pero fíjense, yo acá hice una configuración general del cuestionario, pero no le di contenido todavía. Entonces, primero para hacer esta actividad, tengo que configurarla. Y una vez que la configuré, la guardo y regreso al curso. Miren ahora qué es lo que pasó. Me aparece 678, el examen ya planteado. Entonces voy y hago clic en el cuestionario. ¿Y qué me dice? Que en este cuestionario, miren, están permitidos 2 intentos, que va a ser disponible desde el 13 de octubre a las 0 horas y que se va a cerrar el 18 de octubre a las 13:25. Y que la calificación que voy a tener va a ser la más alta. ¿Está bien? Y entonces me advierte, aún no se han agregado preguntas. Como yo soy docente, me aparecen las 2 cuestiones. Miren, la primera es editar el cuestionario. Ahora vamos. La segunda es volver al curso. ¿Por qué puedo volver al curso? Porque de repente me doy cuenta en los datos que me ofrece que hay algo que está mal. Volver al curso es volver a la configuración. Volver a la configuración. Volver al curso, mirá, vuelvo al curso. Me vuelve al curso, entonces yo voy a ir acá y voy a ir a editar ajustes. ¿Ok? Y entonces acá cambio los ajustes que tengo que cambiar porque me di cuenta de lo que vi en ese momento, los guardo los cambios. Debería haber puesto acá guardo cambios y mostrar. No lo hice, muy bien. Ahora estoy de vuelta acá. Ahora entonces voy a editar el cuestionario, es decir, le voy a dar contenido a este cuestionario. Editar cuestionario. Yo acá les recomiendo una cuestión que es fundamental. Si ustedes van a hacer varios tipos de preguntas, me refiero con varios tipos de preguntas, pregunta múltiple choice, pregunta verdadero falso, conviene primero crear el banco de preguntas. Primero, crear el banco de preguntas. Entonces, acá les da una opción, que es, miren, una nueva pregunta, y entonces la van a crear acá la pregunta, del banco de preguntas, y entonces yo voy a elegir 1, 2, 3, 5, 7 del banco de preguntas que ya tengo creado, ahora vamos a ir, o una pregunta aleatoria. Esto es mucho más rico cuando yo tengo un banco de preguntas bien grande, digamos, bien nutritivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde yo, por ejemplo, tengo 10 preguntas que son variables de un tema, por ejemplo, ¿no? Y otras 10 preguntas que son variables de otro tema. Entonces, dentro de esas variables, yo le voy a pedir que elija solo 2 de esas 10 y entonces se le van a ir mezclando a los estudiantes. A este le tocó la 1 y la 2, a este le tocó la 1 y la 4, a este le tocó, a vos te tocó la 2 y la 7, al otro le tocó la 9 y la 10 y así sucesivamente. Bueno, es muy interesante y muy rico porque hace de cada evaluación una evaluación única, pero implica trabajo por parte nuestra. Veamos cómo se crea el banco de preguntas. Primero,
voy a ir por lo más fácil, que sería en este caso una nueva pregunta. Y entonces me ofrece, miren todas las opciones que hay. Arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre un texto, arrastrar y soltar sobre una imagen. En el caso de las que son matemáticas, ¿no? Calculada, calculada opción múltiple, calculada simple. Esta de código runner no la conozco. Elige la palabra perdida, entonces es una frase donde yo voy a colocar varias opciones para que elija, como vimos recién. Emparejamiento supone la combinación de varias preguntas de respuesta única. Un emparejamiento aleatorio, lo mismo, tienen la misma preocupación. Ensayo, que es la que teníamos más fácil, y entonces veamos cómo funciona. Ensayo, que es la más fácil, la que hemos utilizado hasta ahora, y entonces le tengo que dar siempre a todas las preguntas un nombre. No pongan el nombre de la respuesta porque eso va a aparecer. Entonces, el nombre de la pregunta será... Puede ser pregunta 1. Sí, en general no te conviene. Te conviene asociarla con una idea que a vos te resulte después fácil de reconocer, porque las vas a ver en el banco de preguntas. Entonces, acá, por ejemplo, podés poner, no sé, Teo 1, ¿no? Y entonces acaba la pregunta, lo que fuere. El criterio, como este es un ensayo, acá tenemos que poner el criterio con el que le pedimos. Y esto se edita como se edita cualquier texto para que visualmente sea atractivo, sea responsable, y, bueno, todo eso, ¿no? Le pueden poner una imagen, hasta pueden poner un vínculo para que vaya a otra página y vea tal cosa, etc. Como esto es un ensayo, insisto, solamente va a tener, ¿qué puntuación le pongo por defecto? Tengo que decir, le voy a calificar, esta pregunta va a valer 25 puntos. Por ejemplo, yo no sé, como para decir algo, ¿no? Porque es una pregunta que exige mucho de parte de él. Muy bien, una vez que lo terminé, si quiero algún tipo de retroalimentación, por ejemplo, leer el texto tal y tal, porque es un texto frontal y que le va a ayudar a él a visualizar el resto de los comentarios que yo le haga, ¿no? Muy bien, que sea en un editor HTML, esto sí es bueno porque es el mismo editor con el que nosotros trabajamos y con el que ellos habitualmente trabajan para que pueda enriquecer la respuesta, digamos, ¿no? Si quiere poner una imagen, si quiere poner lo que fuere. ¿Y qué cantidad de líneas? Esto a veces funciona, a veces no, para ser sincero, porque depende de cómo se interprete, pero entre 15, depende de lo que ustedes quieran que le responda. Ahí es un criterio, no sé cómo decir, si yo no quiero que escriba mucho, 5 líneas y punto, porque si no, suelo poner, en mi caso... 5 líneas son 5 oraciones con punto. Sí. Significa, en la práctica sí. O separar aparte. En la práctica vas a ver que sí, sí. Esto ya supone más una dedicación muy larga, digamos, ¿no? Y si ustedes quieren permitirle o no, archivos adjuntos. A veces pueden permitirle que comenten una imagen, un cuadro tal, no sé si estuvieran en una materia donde eso tuviera estética, qué sé yo, entonces que ahí adjunte el cuadro tal y que lo comente y que haga referencia al cuadro tal, bueno, y así sucesivamente, o uno, o dos, o ninguno, etc. Bien, ya tenemos allí esto, y qué tipo, en todo caso, si esto ya es muy exigente, ¿no? ¿Qué tipo de archivo yo quiero? Bueno, el informe para el evaluador, en general no se usa esto. ¿Por qué? Porque después se lo voy a dar, en todo caso, la evaluación al estudiante. Informe del evaluador es
supone que en el momento que se visualiza la respuesta, el Vamos a ver. profe le devuelve. Mira, vamos a ver. Guardar y continuar editando. No, yo quiero ya guardar los cambios. Eso de guardar y continuar editando es para que no perder lo que hice. Y si yo quiero verlo previamente, cómo funciona, se me abre en una pestaña y me dice, ¿ven? Acá, HHH. ¿Dónde? No veo. Acá arriba A ver, está el criterio, la consigna del examen. HHHHH. Y acá está, se puntúa como 25, la retroalimentación va a ser diferida y listo. Muy bien, no aparece lo del informe del evaluador, así que en este caso no nos interesa. Lo guardamos por las dudas, salimos de acá porque no nos interesa y ya está. Muy bien, guardar cambios. Esa pregunta quedó así. TO1. Esa pregunta va vos decís, armar los cuestionarios. Por ejemplo, yo quiero poner, suponemos, la pregunta sobre morfología latina. Eso es una sarta de preguntas que yo puedo poner y llamarla morfología latina. No, lo que hicimos recién fue ponerle un nombre. Lo que aparece en negrita es el nombre de la pregunta. Y lo que aparece sin matices es la consigna de la pregunta. El dibujito te dice que es una pregunta de ensayo. Ensayo. Está bien. Esta pregunta no se almacena en tu base de datos, en tu banco de preguntas. Ajá. Yo ahora voy a agregar otra pregunta, pero les voy a mostrar una pregunta del banco de preguntas. Yo tengo un banco de preguntas armado ahí con preguntas mías y con preguntas de los estudiantes, así que ni me fijo, ¿no? Para ser sincero, fíjense, todos optaron, muchos de ellos, por crearlas tipo ensayo, porque es la que resulta mejor. Acá aparecen las que yo creé en otros espacios. Entonces, por ejemplo, esta es para, ¿se acuerdan del signito? Este era de una palabra perdida. Este es de múltiple choice. No lo veo, yo no estoy viendo nada donde estás diciendo vos. Okay. por el dibujito, sí, está bien, sí. No, vos ves... Sí, estoy viendo una lista y están las de ensayo, que son las que tienen el... Bueno, entonces, es si eso, lo sí. ves, Sí. ¿ves que acá hay un triangulito que apunta para abajo? Sí, acá sí, el ser humano, eso, el ser humano y sus búsquedas. Exactamente, el ser humano y sus búsquedas. Bueno, esa es el signo de palabra perdida. El otro es de múltiple choice, no el de 2 puntitos, sino el que aparece en abajo. Claro. El otro es de respuesta simple, que aparece el rectangulito ese, y estas son de verdadero o falso. Bueno, ¿cómo se crean este tipo de preguntas? Perdón, todas están en el mismo lugar. ¿Vos las agrupás todas juntas o las agrupás por materia, por temas? Yo en este caso solo les estoy mostrando un banco de preguntas donde hay muchas preguntas. Ahora vamos a todas las creaciones de preguntas. Lo único que quise ahora es mostrarles cómo funciona el sistema. Cuando yo quiero agregar una pregunta, puedo crear una pregunta en línea, puedo agregar una pregunta del banco de preguntas, que acá lo tengo, el banco de preguntas. Sí. Y puedo crear una pregunta de alternativa, digamos, ¿no? Que sea cualquier... Ahora van a ver cómo funciona eso. Entonces, yo les digo, después de ver la película, el protagonista prueba la existencia de Dios. Este es el enunciado de la pregunta y acá están las respuestas. Supongan ustedes que dicen, acá hay algo que está mal. Yo no veo nada, no sé qué es, ¿dónde estamos? Porque apareció en un pop-up que vos no lo ves, es otra pregunta que
no me permite compartirlo. Ah, porque solamente veo todas tus preguntas y... Espera, ahora te muestro. ¿Qué estoy viendo yo? Ahora ves. Ahí veo, sí. ¿Ves? Veo la película, el Bien. video. Bueno. Muy bien. Comenzar de nuevo. Bien. Esta es la pregunta que aparece, pero yo me doy cuenta que hay algo que está mal. Entonces, antes de elegir esta pregunta, voy a tener que modificarla. Voy a tener que editarla. Entonces, lo que voy a hacer es, la voy a agregar como ya vi, ¿no es cierto? La voy a agregar. Ya he tenido la función de compartir porque la ventana compartida está cerrada. Muy bien, muchas gracias. Volvemos acá. Estamos acá. Entonces, yo sé que esta pregunta que estamos viendo acá es una pregunta que la voy a tener que editar. No importa, voy a agregar esa y voy a agregar esta que es de verdadero o falso. Y le digo, añadir preguntas seleccionadas. ¿Ven? Y me aparecen acá. Yo les dije antes que esta no se almacenaba en la base de datos, pero sí se almacenó en la base de datos. Bien, fíjate, esta pregunta estaba mal. Esta pregunta que era múltiple choice. ¿No? Le dije yo recién, porque la quiero, vuelvo a verla, ¿ven? Acá, no sé si la ves vos, no te das problema. No veo. ¿No? Entonces, esta que quiero corregir, voy a la ruedita. La corregir es la 2. Sí. La que está como 2, esa es la que corregiste, la que seleccionaste. Está bien. Ven que acá está el video, está embebido ahí. Ustedes lo veían de otra vez. Y entonces yo hago acá los cambios que crean convenientes. Yo acá le di una retroalimentación general, que cuando él la responda le va a dar esta retroalimentación. El puntaje va a ser de 5. Y entonces, no sé, qué sé yo. Acá yo quiero corregir una palabra. No lo voy a hacer, pero para que vean que todo es posible. Una vez que yo lo corregí, guardo los cambios y vuelve ahora directamente. Bien, supongamos que ya estoy conforme. Está todo perfecto. La puntuación máxima va a ser siempre 10, aunque en este caso el total de calificación es 32. ¿Por qué es 32? Porque yo le asigné 25 puntos al ensayo. Le asigné 5 puntos al múltiple choice y le asigné 2 puntos al verdadero o falso. Esto va a afectar proporcionalmente a la calificación. Entonces, si el estudiante contesta muy bien la 2 y la 3, de repente va a tener 1/4 de la nota, porque la otra no la contestó bien y va a depender de cómo yo la califico. Ahora vemos cómo la califico y todo, pero por lo menos ven esto como está. O sea, que eso sería el 100% de la nota. Y según lo que... Yo lo vinculo con un 10. El 10 es el 100% 10. ¿Ok? Lo guardo por las dudas y entonces ahora vuelvo aquí. Ahora, ¿qué me aparece? Que ya está el examen hecho, me permite previsualizar. Aparece el ensayo, aparece la pregunta tipo múltiple choice, voy a la pregunta siguiente y tendría que aparecer la pregunta de verdadero o falso, con los puntos asignados, etc. Aún así, miren, otra opción. Si yo estoy trabajando sobre el cuestionario y me doy cuenta que vuelvo a ver algo que está mal, miren qué me aparece. Editar. Nuevamente la posibilidad de editar. Siempre para editar y poder nosotros tener en cuenta. Bueno, hasta acá
Te hago una preguntita Sí. previa que a lo mejor ya me explicaste, pero a mí se me pasó. El banco de preguntas, ¿cómo se hace? Muy bien. Sí. Eso lo veremos en la próxima semana. Pero me parece bueno que lo podamos, si ustedes quieren adelantar, los que nos están viendo en su casa, si es que alguno nos está viendo en la casa, si quiero ver en diferido. Sí, yo te estoy viendo. Sí, muy bien, muy bien. Y quieren adelantar, yo les recomiendo que vean el ¿Cómo crear el banco de preguntas? banco de preguntas, cómo crearlo. Y además, tengan en cuenta que hay aquí, a ver si se te aparece acá. No, si me dejas un minuto. Sí, este les va a permitir crear acá. Bueno, saco acá. ¿Cómo crear un banco de preguntas, pero importándolo desde Word? Ajá. Entonces, crear el banco de preguntas les da ahí los criterios. Si lo ven este video, dura 10 minutos, le va a dar los criterios para que el Word que yo escribo, donde yo pongo la pregunta con la consigna, anoto las opciones, escribo si es múltiple choice, si es verdadero o falso, etcétera, etcétera. ¿Cómo tengo que guardar el archivo Word para poder después importar las preguntas al banco de preguntas? Ah, está bueno. Porque es más fácil en Word quizás hacerlo. Sin que no tengas que duplicar el ejercicio en las cosas. Si no, siempre conviene hacer este ejercicio, planificar las preguntas. Porque eso permite que uno vaya viendo qué tipo de preguntas quiere hacer, cuántas, etc. La semana que viene yo les voy a tratar de plantear qué tipo de variables hay, que son todas las que vimos, cuáles son las más ricas y cómo combinarlas en categorías, en grupos de preguntas y en modalidades para que se desarrollen aleatoriamente. Pero les recomiendo que en lo posible ustedes visualicen este video de cómo crear el banco de preguntas. Muy bien, Constanza, espero que hayas oído bien. Pregunta de Alejandro, sí. Sí, es una pregunta filosófica. Siempre, o sea, cuando estábamos todo virtual, era la única manera, viste, de hacer un test. Pero ahora que hacemos cosas presenciales, yo me pregunto, si yo hago un examen de este estilo, en presencialidad, los alumnos desde la clase, desde un celular, no sé si lo pueden hacer. No van a venir todos con la computadora. Entonces, en realidad, es para hacerlo siempre a distancia, digamos, cada uno en su lugar. No, lo pueden hacer con el celular. El celular le permite todo, responder a todo. Claro. Pero tengo que asegurarme primero que todos puedan. ¿Cómo es el tema? Porque hay algún alumno que no tiene celular por ahí. No me digas que no, porque yo conozco que hay algunos que no los dejan. Tenés que asegurarte que todos los estudiantes, te conviene irte a la biblioteca y que en la biblioteca usen las computadoras que hay en la biblioteca, si es que hay alguna computadora, porque cada uno va a tener que configurarse como estudiante para que su nota repercuta en su libro de calificaciones. Si hace el examen de otro, es otro el que va a tener la calificación. O sea que ellos ingresan con su mail, igual. Claro, pues yo siempre decía, ¿cómo vamos a hacer? Yo lo planifico todo y estos chicos por ahí, yo decía, no tienen la computadora ahí. No sé si... Alejandra, le tenés que decir, va a haber examen, tienen que traerse el celular o la computadora. En todo caso, pedir acá, en el caso nuestro, 2 o 3
notebook o lo que haya para que ellos puedan ejecutarlo. Ok, buenísimo. Sí, sí. Me quedaba- Y si siempre no, le darás tiempo. Y entonces, que termine un compañero antes y el que terminó le pasa al que no lo hizo y se acabó. Para eso vas a tener que darle más tiempo vos directamente. Bueno, bueno, hasta gracias. aquí llegamos. La semana que viene nos volvemos a encontrar. ¿Te puedo hacer la pregunta esa que me quedó con pendiente? No, me da un minuto, corto la grabación.